Para conocer más sobre la Expo Pymes que se realizó este fin de semana en el Zócalo capitalino, fíjense, vamos a ver la entrevista realizada por mi compañero Iván Herroz al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Francisco Caballero. Me encuentro con el secretario de Desarrollo Económico, José Francisco Caballero, aquí en la Expo Pyme 2018. Secretario, una vez más nos encontramos ahora aquí ya en la realidad de este evento. No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla y aquí estamos ya por cerrar esta Expo. Muy bien, muy buenas tardes, qué bueno que están aquí. Efectivamente ya es una realidad lo que anunciamos, la Expo Pymes 2018 con el tema Conectividad para una gran ciudad. Bienvenidos a este gran evento de la ciudad. Muchas gracias, licenciado. Secretario, fíjese, platicábamos en aquel entonces en el foro que ustedes tenían unas expectativas muy grandes con respecto a esta Expo Pyme en su 10º aniversario y pretendían moverla al Zócalo de la ciudad, en primer lugar para incrementar el número de visitantes. Platíqueme cómo fue este resultado. El resultado ha sido excelente, ha sido todo un éxito. En esta edición, en la 10ª edición de la Expo Pymes, tenemos ya aproximadamente entre el primero y el segundo día más de 30,000 visitantes. En el día de hoy ya estamos con un número cercano a los 10,000. Vamos a cerrar aproximadamente con 45,000, 46,000 visitantes a esta expo que por primera vez se hace en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora, estas visitas, bueno, desde luego, pues incrementan también las visitas a otras zonas del centro histórico de la ciudad, que también era parte de lo que se prometía con esta Expo Pyme, una derrama de por arriba de los 260 millones de pesos, tanto en restaurantes, comercios y desde luego las propias negociaciones que se hacen al interior de esta exposición. Cuéntenos un poco al respecto. Las cifras de la derrama económica siguen siendo aproximadamente de 260 millones y ahora estamos haciendo el cálculo de los negocios internos que se hicieron en la Expo, porque hay negocios intangibles que aquí se hacen, relaciones entre las empresas, unos se vuelven proveedores de otros y estamos haciendo una encuesta con todos los expositores para ver esa cifra en cuánto se incrementa. Pero debo decirte que hubo una gran cantidad de empresas que hicieron negocios entre ellos. Hubo ya 260 mesas de negocios entre expositores en donde se ha logrado ya establecer contacto, hacer redes y generar negocios para los expositores. Y aparte todas las empresas que vinieron a exponer sus productos y que tuvieron oportunidad de vender sus productos también aquí, también estamos contabilizando los ingresos de esas empresas para tener un número final en los próximos días. Bueno, ese es un extraordinario resultado. Estamos hablando de prácticamente superar la meta de las mesas de negociación que se habían establecido. Estaba leyendo yo de algunos casos de éxito, por ejemplo, una pequeña empresa que se dedica a fabricar bicicletas eléctricas y que llegó a un acuerdo con Mastretta, por ejemplo, ¿no? Este tipo de casos de éxito, platíquenos un poco al respecto. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué empresas han venido aquí a negociar y que se han llevado ya a la mesa trabajo para hacer afuera de la Expo? Ha habido muchos casos de éxito, empresas que elaboran aplicaciones, que tienen dispositivos para cobrar, que ya han venido a contarnos cómo han tenido relación con grandes empresas, como una empresa que hace pan muy grande, que tiene negociaciones ya con esta pequeña empresa que se dedica a hacer dispositivos para cobrar y que están en negociaciones para ver si ya pueden proporcionarle estos dispositivos a la empresa. Si ese negocio para esta pequeña empresa se realiza, será un gran éxito para esta microempresa ser proveedora de esta gran empresa a nivel nacional e internacional. Tenemos casos de una empresa, por ejemplo, que realiza trabajos de software y diseño en 3D, que tiene, me contaba ayer, un directorio ya de 300 empresas interesadas en el producto que ellos realizan, que es diseño en 3D. O sea, ha sido todo un éxito en todos los niveles. Tenemos una cooperativa de dulces que vende sus productos por manera electrónica también, que también cobra con tarjeta de crédito y que están muy emocionadas porque han logrado posicionar ya su producto como cooperativa. Unas mujeres de una de las delegaciones del sur de la ciudad, que son las delegaciones pues más agropecuarias, más agrícolas, pero que también están presentes en la Expo. Tenemos a nuestros mercados que también están mostrando cómo la tecnología a través del cobro con tarjeta de crédito está generándoles mayor productividad y mayores ventas. Ha sido un éxito total en todos los sentidos esta Expo. Bien, ahora ustedes mismos elevaron muchísimo la vara para una futura exposición, para seguramente la edición del siguiente año. ¿Qué expectativas tienen con respecto al futuro de Expo Pymes?
nosotros esperamos que el próximo año la Expo sea por lo menos de estas características, porque así lo han planteado los propios expositores, los propios empresarios. Están muy contentos de estar en esta Expo, que ha sido muy grande, muy benéfica para ellos, y todos nos están diciendo ojalá que el año próximo podamos ser más de los que estamos ahora. Y seguramente estoy convencido de que el próximo año será por lo menos igual. Creo que los expositores, los mismos empresarios harán su trabajo para pedirle al gobierno, a la Secretaría de Desarrollo Económico, que tengamos un evento de estas magnitudes el próximo año. De acuerdo, pues, secretario, le agradezco muchísimo la información. Es el secretario José Francisco Caballero. Y bueno, pues aquí nos esperamos seguramente en la Expo Pymes 2019. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.